Muy buenos días a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Es un gusto nuevamente reencontrarnos en estas actividades culturales. Mi nombre es Andrés Medina, soy promotor cultural y venimos haciendo actividades desde el 2014 con esta serie de conferencias Puno la Historia. Estamos en tiempos difíciles en la cual nosotros nos estamos habituando, acostumbrándonos a hacer las actividades no presenciales, virtuales. Y un saludo cordial a todas las personas que nos siguen en el fanpage de Radio Puno. Y para comenzar estas actividades, quiero enviar un saludo especial a todos los ponentes que nos han enseñado bastante, nos han contribuido en nuestros conocimientos, todas esas investigaciones, todas las conferencias inéditas, en fin. Y bueno, también solidarizarnos, enviar un pésame a todas las personas que de alguna forma han sido afectadas, han perdido a sus seres queridos, y a nosotros también nos duele bastante la partida de gente muy valiosa en el mundo cultural. Un pésame para todos ustedes y un saludo cordial para todos los que en estos momentos están pasando momentos difíciles. Bueno, estamos retomando la serie de conferencias Puno la Historia. Lo vamos a hacer de esta forma, transmitiendo a través de internet de Puno la Historia y Radio Puno en el fanpage. Y también estamos registrando los videos que más adelante editados van a salir para todos ustedes, y queremos que todas estas conferencias sigan aportando y que queden para la posteridad los videos que vamos a registrar, y siempre con el aporte de los ponentes que nos dan su tiempo, sus investigaciones, toda su contribución a la parte cultural. Bueno, ya estamos con la presencia del señor Hugo Mamani Arequipa, que él nos ha compartido bastantes conferencias, y estamos en la conferencia 269 y le damos la más cordial bienvenida. En este mes de febrero vamos a tener 4 conferencias denominados lenguas originarias, todos los viernes en este mes de febrero. Hoy tenemos la conferencia número 269, denominado la elasticidad y pragmaticidad de las categorías gramaticales del quechua. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Hugo Mamani Arequipa, que va a estar a cargo de esa conferencia. Bienvenido. Muchas gracias. En realidad estoy muy agradecido por esta invitación y realmente me complace saludar a todas las personas que están en esta tarea tan noble como es la investigación de la revitalización, la vitalización de las lenguas originarias, ¿no?, que tenemos en el mundo, y por ende, muy particularmente hablando de Perú, tenemos muchas lenguas, y especialmente el quechua, una de las lenguas que se conoce que tiene bastante trayectoria en la vitalidad de los años que han pasado, los siglos de dominación española, la imposición, y todavía tenemos mucho que hablar del quechua, ¿no? Es parte de la historia de nuestros antepasados y seguirá siendo historia. Y a mí me llama mucho la atención y me conmueve cuando decía Andrés que han partido muchos de nuestros seres queridos, y hoy con la venia de ellos, de nuestros achachilas, nuestros auquis y nuestros apus, nos permitan ingresar a vuestros hogares, a conocer sobre todo este mundo que es la lengua quechua. Ciertamente, como podemos ver, como podemos mencionar, de que en esta crisis sanitaria que vivimos, hay mucha gente que está muriendo con todo ese conocimiento, con toda esa sabiduría, con todas estas experiencias que han vivido, ¿no? Y particularmente en ese mundo animado, ese mundo donde han estado en permanente comunicación, ¿no?, con todos los seres que les han rodeado o que nos rodean, ¿no? Entonces es importante reconocer y destacar, por supuesto, esta cultura, que es una cultura que siempre está velando
la recreación, ¿no? La recreación de la vida, ¿no? Y la vida es algo importante, no solo para el hombre, sino para todos nosotros, para todos los seres, en realidad, con quienes convivimos diariamente y nos dan mucha vitalidad, fuerza para seguir avanzando en este trabajo. Hoy es un tema que ya Andrés lo presentó, sobre elasticidad y la pragmaticidad de la lengua, de las categorías gramaticales de la lengua quechua. El quechua es una lengua quizás no muy conocida en este aspecto, ¿no? El quechua todavía no tiene profundidad de estudio de estos temas, está en un proceso. Sé que la lengua quechua es una lengua, ¿no?, bastante compleja, ¿no? Y particularmente oral, ¿no? Es eminentemente oral, que las personas lo hablan fluidamente, pero más no nos hemos ido empoderando. Por ejemplo, la escritura, la lectura, que ahora tenemos desde los ministerios. Por ejemplo, tenemos materiales del Ministerio de Cultura, tenemos materiales del Ministerio de Educación. Todavía nos falta eso, empoderar y conocer, ¿no?, sobre lo que es la escritura y particularmente la normalización, la estandarización está en un proceso. Sin embargo, queremos aprovechar toda esa gama y riqueza de todo lo que es la oralidad, ¿no? La oralidad es totalmente variante, ¿no? Es diversa y muy complejo, en realidad, muy compleja. Una oralidad distinta aquí, pasamos de este cerro al otro lado, hay otra oralidad distinta. Precisamente el quechua es una lengua de convivencia y es una lengua de contexto. Es una lengua de contexto y de contexto cognitivo, de contexto físico, y podemos ver, por ejemplo, si estamos en un espacio, escuchamos un viento, un sonido, y empezamos a imitar ese sonido, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos escuchando y estamos procesando, estamos dando esa sintonía, nos conectamos con ese ser que viene y tratamos de poder comunicarnos con él y le damos un nombre. Entonces, ese es quechua. Entonces, quechua es una lengua eminentemente de oído. Es una lengua donde uno escucha y procesa, y efectivamente esto entra a la vitalidad y a la composición de la persona en su vida cotidiana, ¿no? Por eso que la gran mayoría de palabras son onomatopeicas. Y esa es la palabra onomatopeica implica, pues, los sonidos de la naturaleza. Yo escucho un ruido ahorita en estos momentos y estoy procesando, ¿no? Entonces, ese es quechua. Tiene que ver mucho con el latido de la Pachamama, con el latido del espacio, de la Pacha, precisamente, y de eso nosotros lexicalizamos, porque hay un proceso de lexicalización, ¿no?, en esta lengua. Entonces, cuando yo digo elasticidad, estamos hablando, primero que nada voy a partir por cuestiones de categorías gramaticales. Siempre nos han ido recomendando, ¿no?, los varios autores de categorías gramaticales, en fin, nos han hablado de sustantivo, nos han hablado de adjetivo, nos han hablado de adverbio, nos han hablado, por ejemplo, de verbo, nos han hablado de preposición, nos han hablado de conjunción, nos han hablado de artículo, nos han hablado de estas cosas, y siempre recordamos con mucha claridad que es un artículo, cuál es la función de un artículo, qué cosa es un sustantivo, y cuál es la función del sustantivo en una oración. Nos han hablado qué cosa es el verbo, nos han hablado, es más, del verbo un poquito que nos hemos ido, ¿no?, nos han complejizado, ¿no? Entonces, mucha gente en colegio, inclusive, le caía un poco, bastante pesado hablar del verbo, porque yo no sé qué cosa es el verbo, ¿no? Pero si nosotros un poco más podamos detallar el pensamiento y la acción, sobre todo es dinámico, la interactuación, y podemos comprender este tema, lo que es el verbo, ¿no? Entonces, y eso precisamente es en quechua, pero en castellano pues no lo hemos entendido teóricamente. Nos hablan qué cosa es el verbo desde un punto de vista sintáctico, ya uno se va perdiendo. ¿Qué es un verbo desde un punto de vista semántico? Va perdiendo, ¿no? ¿Qué es un verbo desde un punto de vista morfológico? ¿No? Se va perdiendo. O sea,
es muy complejo. Entonces, no quiero complejizar este tema, lo que quiero es exclusivamente un poquito a poco, porque tenemos todavía varias conferencias, como ya mencionó Andrés. Vamos a ir poco a poco desglosando, complejizando, por supuesto, dándole esa gradualidad a lo que es, ¿no? Entonces, las categorías gramaticales comprenden en quechua, particularmente es el sustantivo. El sustantivo, que es lo que vemos. Puedo decir huasi, puedo decir yachta, puedo decir runa, puedo decir guarma, puedo decir, en fin. Hay tantos otros que puedo ir mencionando, nominalizando, y ese es el sustantivo, ¿no? Entonces, todo lo que veo, sean sustantivos concretos, sean sustantivos abstractos, ¿no? Entonces, lo que no palpo. Por ejemplo, tengo un libro aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo digo? Libro en quechua, agarro el libro, ¿no? Entonces digo, que estoy tocando, es una cosa concreta. Entonces, ¿cómo veo qué contenido tiene? En fin, pero yo me doy cuenta de que este es con una envoltura, ¿no? De escritos. Entonces digo, maito. Maito kelka. Qué interesante, ¿no? Entonces, pero lo estoy palpando, lo estoy tocando. Entonces es un sustantivo concreto, ¿no? Estoy tocando, ¿no? Es una cosa que estoy palpando. Entonces es una cosa concreta. Pero en estos momentos veo quizás de espíritu, que no veo la presencia del espíritu. No lo puedo palpar, ¿no? Entonces, en quechua, ¿cómo se dice? Nuna. Entonces, nuna, pero en este caso, ¿cómo yo no puedo palpar? Y significa, es un sustantivo abstracto. O el yache. El yache es conocimiento. Entonces, tampoco puedo verlo, pero es una cosa abstracta. Pero sí es un sustantivo. O en este caso, como en castellano, en quechua digo puño, que puño es dormir. Sin duda que me dirán que es un verbo. Pero el puño también es sueño. Entonces, pero sueño es un sustantivo abstracto. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos de esta forma las categorías gramaticales, ¿no? Ahora, para poder, digamos, caracterizar, ¿no?, en una frase, entonces tengo que ir poniendo algunas características que puedo ir gradualizando, que puedo ir poniéndole alguna cualidad, algún determinante. Digamos, cuando hablo de maitujelka, siento una característica que para mí es hermoso. Y digo munay o digo sumaj, ¿no? Entonces digo sumaj o munay, que es bonito, bonita, y le voy poniendo sumaj maitujelka. Sumaj maitujelka. Ya estoy un poquito estructurando, ¿se dan cuenta? Pero quiero un poquito más la gradualidad. Para mí es muy hermoso, hermosísimo, le voy dándole quizás un poquito más de gradualidad. Entonces digo en quechua, ancha sumaj o ancha munay maitokelka. Entonces esta es una estructura, entonces se va complejizando, ¿no? Muy bien, ahora quiero dar un determinante, por supuesto. Entonces digo, ¿cuántos libros tengo? 1. ¿Y en quechua cómo digo 1? Juj. Entonces quiero determinar lo que es 1. Entonces digo, juj, ancha munay maitokelka. ¿Ya ve? Solamente con las palabras voy gradualizándole y de manera estructuralmente. Entonces, ese es quechua. Es una lengua de estructura, es una lengua expresiva desde un punto de vista discursivo, ¿no? Entonces, pero vamos entendiendo de que muchas veces la lengua quechua no se le ha estudiado desde esa perspectiva, desde ese pensamiento, desde esa idiosincrasia, desde esos valores, ¿no?, de convivencia, de interactuación. ¿Yo puedo interactuar con el libro? Sí, por supuesto. Puedo interactuar en el mundo andino, puedo interactuar con el libro. Entonces, esos procesos un poco que no se han ido, digamos, visibilizando, ¿no? Muy bien, entonces, hablábamos de maitokelka, hablábamos, por ejemplo, de lo que es, dándoles la gradualidad, ¿no? Entonces, nos interesa por el momento dos categorías principales, ¿no? Por ejemplo, el sustantivo, que lo estamos explicando, y el verbo. El verbo es el que nos da, es el comportamiento, vemos las acciones, vemos el estado,
¿no? De una cosa concreta o de una cosa abstracta, ¿no es cierto? Entonces el verbo es el que nos da justamente la acción, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el libro? ¿Qué puede hacer el libro? El libro va a caminar. En el mundo andino tal vez hable el libro y va a hablar el libro. En el mundo andino el libro va a compartir ideas, ¿no? En el mundo andino el libro me va a dar muchas luces, muchas esperanzas tal vez. Está interactuando. Entonces miren, el libro no es solamente una cosa, un objeto sin vida. En el mundo andino el libro tiene vida, el libro tiene valor, el libro tiene categoría, ¿me entienden? Entonces estamos hablando de eso. O sea, no lo vemos como simplemente un objeto y podemos ir poniendo en la biblioteca y aquí está el libro, no, sino para el hombre andino culturalmente, pragmáticamente, es que el libro tiene vida, tiene ideas, tiene información, por supuesto, y sabe hablar. Por eso la gente dice riman. La palabra rima significa habla. ¿Me dejo entender? Correcto. Entonces, yo puedo decir anchamunay, anchamunay, maitoquelca riman. Pero no escucho nada, ¿no? Pero hay una percepción. El hombre andino siempre está conectado con las deidades, está conectado con los seres que le rodean, no está solo. Entonces, ahí ya le estoy dando que el libro, un gran libro bonito, habla. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces estoy dándole enfoque eminentemente desde la cultura andina, no desde la cultura occidental. Desde la cultura occidental diría, el libro no habla, por lo tanto no tiene acción. Así que por favor, usted simplemente el libro es bonito, el libro es grande, el libro es maravilloso y ahí queda. Pero en el mundo andino, para mí el libro habla, para mí el libro camina, para mí el libro también duerme. Y ese es el tema que tenemos que ir poniendo las lenguas, tenemos que ir analizando la lengua también desde la cultura, porque hasta el momento las lenguas, muchas veces se analiza la lengua simplemente desde una perspectiva unilateral. No es así, sino tenemos que tener el componente cultural, ese componente cultural y el componente lingüístico, que precisamente tienen que ser compatibles para analizar este tipo de aspectos que rigen, que le dan vitalidad a una cultura, ¿no? Muy bien, entonces hablábamos de verbo. Entonces ese es un punto de vista cultural. Ahora vamos desde un punto de vista lingüístico. Desde un punto lingüístico. Cuando yo digo elasticidad, es que es flexible. Nada es determinante en quechua en las categorías gramaticales. Por favor, no es determinante. Eso es lo que hay que sacar. Muchas veces enseñamos quechua, dictamos, pero desde un punto de vista español, con un pensamiento español. ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra principal de la oración, y bueno, y ahí terminan las cosas, ¿no? Puntos suspensivos. Pero no le estamos dando desde esa mirada, desde ese enfoque cultural. ¿Me dejo entender? Entonces las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian. Entonces no es tanto, digamos, que tiene que basarse en este tema del pensamiento occidental y estamos haciendo simplemente una cuestión de traducción, una cuestión de aprendizaje instrumental de la lengua, sino tenemos que conocer la lengua y darle ese componente cultural donde estamos. Justamente eso es lo que tenemos que ir buscando para poder encontrar el sentido de la cultura. Esto lo digo a los críticos, por ejemplo, ¿no? Los críticos muchas veces dicen, ¿para qué el quechua? ¿No? Ya pasó la historia, ¿no? Un momentito. El quechua se está recreando en estos momentos. Nos está enseñando nuevos valores. Nos está enseñando nuevos caminos, nuevos horizontes. Y ese es el lengua quechua.
Entonces, cuando estamos hablando por un lado, ahora pasemos a lo que es la lingüística, evidentemente lo que es lo que nos sirve de la teoría, por supuesto, y un poco que esta elasticidad, que al ver un momento se puede convertir en nominal. Y eso es algo maravilloso en quechua. Se puede convertir esa palabra, por ejemplo, yo decía el libro, se puede convertir en un verbo mismo. Y un ejemplo, tenemos, decimos libruchay, o de repente prestándonos, o kelkachay, o kelkay. La misma palabra kelka, que se entienda, por favor, es una palabra ambivalente. Es una palabra que no solamente es escrito, letra, sino también podemos generar con esta misma palabra, con esta matriz, podemos generar una acción. Ejemplo, kelkay. Kelkay es escribir, pero un ratito. Kelkay también significaría mi escrito, mi letra. Entonces tenemos que ver el contexto. Ahí tenemos que ir al contexto. Entonces, por eso digo que el quechua es contextual, ¿no? Entonces, kelka, letra, puede ser escrito, una cosa así, escrito que encuentro, pero también kelkay significa escribir. Ocurre lo mismo con yachay, ¿no? Yachay. Yachay es, digamos, por ejemplo, un significado de aprender, saber, pero yachay también es al mismo tiempo conocimiento, sabiduría. Entonces, el quechua es un balance contextual. Entonces, de eso se trata esta primera parte, lo que son esa elasticidad, esa pragmaticidad que se da en un discurso, cuando operamos un discurso, cuando nosotros en estos momentos podemos ver un paisaje y con mucha facilidad podemos escribir, ¿no? Veo piedra. ¿Cómo se dice piedra en quechua? Rumi. ¿Y qué categoría es? Es sustantivo. ¿Pero puedo ponerlo como verbo? Sí. A ver, póngalo usted como verbo. Muy bien. ¿Qué puedo decir? Rumichay. ¿Y qué cosa es rumichay? Rumichay, pues, viene a ser empedrar, ¿no es cierto? Empedrar. Pero no solamente por una cuestión externa, o sea, yo pongo las piedras aquí, eso significa empedrar, y significa rumichay, ponerle piedra, ¿no? De una cuestión más externa, pero también puede ser una cuestión mucho más interna. ¿Y cuál es ese mucho más, lo que es lo interno? Es rumillay. Yo tengo una cosa blanda aquí, inclusive me genera como ¿me entiende? Como un adjetivo. Rumillay, que es ablandar. No, sino es lo contrario, que es poner sólido. ¿Me entiende? Rumillay. Que poco a poco, en un procesual, se pone más duro y se vuelve algo como piedra, duro. Ese es rumillay, ¿no? Por un efecto interno, y por un efecto y por una causa de externo, rumillay. Eso es algo que no entendemos, y muchas veces si nosotros revisamos los diferentes diccionarios, distintos autores y destacados autores, investigadores de lexicología, todavía tenemos este tipo de problemas. Una palabra muy sencilla y muy clara, kepe. La palabra kepe. La palabra kepe lo conocemos como bulto, atado. Pero, ¿puedo convertir en acción? Sí. ¿Puedo convertir en una categoría verbal? Por supuesto. ¿Cómo? Kepi. ¿Y qué cosa es kepi? Kepi es cargar. Es decir, hay una acción ya. ¿Me dejo entender? Kepi. Inclusive, ahora, puedo poner kepichay. Imagínense, ya, lo voy convirtiendo, le voy dándole otros actores, otros actantes, ¿no? O kepiyay, en fin, ¿no? Entonces, es una palabra ambivalente o bivalente que tiene que ver en una categoría de sustantivo y una categoría de verbo, ¿no? Y vemos que quizás esto nos puede dejar entender un castellano andino cuando hablamos, decimos
decimos, por ejemplo, oye, sal corriendo, o baja corriendo, o corre corriendo, come comiendo, ¿no? La duplicidad, y vemos a menudo estas expresiones lingüísticas, sobre todo duplicadas, quizás para darle esta intensidad, y el quechua tiene precisamente esa estructura, ¿no? Y por supuesto que el quechua tiene, cuando hay una matriz y tiene algunas partículas que le van poniendo, y le van poniendo lo que es énfasis, le van poniendo algunas cosas, generando otros actantes, ¿no? O sumando actantes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto que tenemos en quechua. Entonces el quechua, desde ese punto de vista, puede quebrar cualquier palabra. No hay una estabilidad de la palabra, ¿no? Más allá del diccionario estoy hablando en el plano del discurso. Estoy hablando ya de una cosa contextual. No estoy hablando de lo que es, digamos, el diccionario. Yo tengo el diccionario, el simitaje o el semicolca, entonces yo puedo abrir el libro y ya me dice tal, y la categoría acá de repente me define que es un adjetivo, es un verbo, es un sustantivo, ¿no? Y eso es lo normalmente que me va al diccionario, una referencia, pero cuando yo empiezo a operar el discurso en un contexto, definitivamente esto va a quebrar, ¿no? Va a tener esos cambios, ¿no? Esos cambios de categoría, que el momento que va, y es más que se va en una composición, ¿no? En una composición con un distinto, y estructuralmente con un sonido, con un significado diferente a lo inicial. Aunque la morfología es evidentemente interpretativa, ¿no? Definitivamente, es algo interpretativo. Entonces, esto es un tema que vemos muchísimo en cualquier libro, en los libros del ministerio, en los libros, en cualquier otro escrito en quechua, podemos ver a menudo, ¿no? Y hay diccionarios que no definen, ¿no? Diccionarios que no definen, por si acaso, lo que es, si es verbo o es sustantivo, es bien complejo también, ¿no? Para ellos es un poquito bien complejo, porque saben que están pensando desde el discurso, entonces dicen, no. Entonces ahí tenemos que ver con mucha, digamos, con qué cosa es un diccionario, que es justamente cuando la lengua, porque la lengua es un sistema abstracto, no es un sistema concreto, ¿no? Entonces es una cosa que va cambiando, pues, en el discurso. Muy bien, esa es la primera parte que he tocado, para que ustedes un poquito entiendan lo que es este tema de lo que es la elasticidad y pragmaticidad frente a lo que es de las categorías gramaticales, hablando en dos términos, hablando de nominales y hablando de verbales. Y eso es un poco que todavía estamos en un proceso de inducción, estamos en un proceso de conocer un poquito más, porque siempre estamos dándole la mirada desde los autores españoles, ¿no? Si yo toco el libro estructural de Cáceres Chaupín, entonces voy a darle desde ese punto de vista enfoque, y es una traducción que muchas veces muchas instituciones han cometido ese error, ¿no? Inclusive traducir lo mismo. Debe tener artículo quechua, hay que poner el artículo. Debe tener una preposición que quechua, hay que poner la preposición. Es una locura que lo único que estamos haciendo es como una plantilla, un prototipo de castellano para el quechua. No, es imposible. Es una lengua totalmente diferente. No podemos ahí confundir, ponerle de esa manera y poner, digamos, esto de lo que es de los artículos, por ejemplo, ni hablar. El quechua es una lengua que no tiene artículo, no tiene un artículo que defina, más bien ahí sí hay una ayuda, hay un recurso lexical que sí lo puede ayudar, pero no tiene un artículo como en castellano, que necesariamente el castellano es una lengua de género, es una lengua de número, pero el quechua no, pues el quechua es bastante, para mí no es parametrado, sino es bastante complejo de entender la idea misma de lo que estamos diciendo, sobre todo el quechua, ¿no? Entonces estos son puntos que nos va a ayudar bastante un poco a analizar, a reflexionar, que no hagamos cuando uno quiere estudiar quechua, que no esté siempre pensando en castellano, ¿no? Punto de vista tipológico, quechua es una lengua aglutinante, el castellano es una lengua flexiva, entonces hay dos vertientes diferentes, que sí pueden ser complementados, sí, por supuesto, sí se pueden. En estos momentos en quechua estamos hablando de un hibridismo,
¿no? En un hibridismo lingüístico. Estamos en eso todavía. Entonces, y por supuesto, y aquí se suman otros estudios, ¿no? Otros enfoques que nos permiten un poco aclarar, visibilizar estos puntos, de tal manera que podamos un poco buscar el espacio, buscar esos lugares donde la gente esté hablando, grabar a estas personas, ¿no? Porque salir al campo no solamente escuchar, sino también es grabar a estas personas, ¿no? Hacer registros sobre todo, para que de esta manera podamos nosotros entender de qué estamos hablando, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que estos son temas que vamos a ir desarrollando, por supuesto, con respecto a lo que es el adjetivo y lo que es un sustantivo, porque ahí, por ejemplo, no se define, porque un adjetivo con mucha categoría puede ser un sustantivo, ¿no? Y un adjetivo o un sustantivo puede llegar a ser con mucha categoría, puede ser un adjetivo, ¿no? Puede ser un adjetivo. De tal manera que esto es plausible, sí, es plausible. Algunas expresiones que voy a mencionar, les voy adelantando. Por ejemplo, tenemos tenemos Rumi, ¿no? Como ya hemos dicho. Entonces yo puedo decir Rumiwasi, ¿no? Rumiwasi implica Rumiwasi la casa de piedra, pues, ¿no? Rumiwasi, casa de piedra, ¿no es cierto? Pero puedo cambiar esto. Puedo decir Wasirumi. A eso tiene otro significado. Que la piedra que veo nos puede servir para hacer una casa o corresponde a una casa. ¿Se dan cuenta? Entonces las cosas cambian por estas cosas, ¿no? Entonces no hay un deslinde claro desde la elasticidad, desde la pragmaticidad, no hay un deslinde claro, sobre todo en este tema, lo que es el adjetivo, ¿no? Entonces un adjetivo con mucha facilidad puede ser sustantivo. Ahora, por un lado, inclusive tenemos ahí adjetivos, o en este caso nominales. Una palabra nominal también es como polisemia, porque recuerden que el quechua es polisémico, que tiene que ver mucho con varias, semánticamente con varias acepciones, y sin duda Munay, por ejemplo, es una palabra, aquí particularmente en la región de Puno, entre Puno y Cusco, Munay es una palabra bastante conocida, y Munay significa bonita, bonito, pero también al mismo tiempo significa querer, como un verbo, ¿no? Querer. Ahí dice yo Hamunani, yo quiero, ¿no? Yo puedo decir Munaiwasi, Munaisipas, ¿no? Puedo decir señorita bonita, ¿no? O bonita, señorita bonita, ¿no es cierto? De manera que esto nos hace pensar, pues, el quechua con esto de que es de este pivoteo, de esta situación de una estructura que va cambiando, entre comillas, desde la elasticidad y la pragmaticidad en un contexto, nos va dando varias luces, ¿no? Sobre lo que es el quechua. Entonces, no podemos definir en este momento que sí, pues sí es así, ¿no? El verbo con mucha categoría puede pasar sustantivo como reiteado. Bueno, entonces son temas que estamos tocando para que podamos conocer un poquito de lo que es la lengua, ¿no? La lengua quechua en el discurso, cómo opera, y particularmente en un contexto, ¿no? En un contexto donde vemos la interactuación, ¿no? Por eso la gente, las personas, nuestros hermanos quechohablantes, pueden hablar con la piedra, no tienen ningún problema, pero la piedra puede actuar, ¿no? Por si acaso, puede actuar la piedra. Pueden hablar con el viento con mucha facilidad, entonces el viento responde, por si acaso. Entonces y ahí estamos, ¿no? Existe justamente esa dimensión de que el hombre andino, con la lengua, con quechua, puede llegar a la piedra, puede llegar al árbol, a la casa donde vive, ¿no? Entonces, pero está esperando siempre que le escuche, ¿no? También aprender a escuchar, ¿no? A los seres que nos rodean. Entonces, desde ese punto de vista buscamos el equilibrio, ¿no? Entonces porque puede haber un rol, la piedra puede tener un rol de hablante, ¿no? El marco de lo que es la comunicación. También yo puedo tener rol de oyente, ¿no? Como persona, entonces escucho. Entonces, por eso el ser humano, el andino, escucha con el corazón, hace con el corazón, y el quechua, justamente su característica es por eso expresiva,
y evidentemente afectiva, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces. Este es un punto de partida que queremos empezar y vamos a ir detallando en las próximas conferencias sobre este punto más, pero incorporando la parte cultural para ir un poco viendo lo que es el quechua como una lengua de muchas dimensiones. Muchas gracias.